Río Negro, profesor titular regular del área de Derecho Civil, Orientación, Contratos, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Profesor adjunto regular de la Cátedra de Introducción al Derecho de la Licenciatura en Comercio Exterior de la Universidad Nacional de Río Negro, en uso de licencia, ex profesor adjunto regular de la Cátedra Contratos del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. Además, ex secretario académico y ex decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Doctor Sergio Vargas. Bueno, muchas gracias. La verdad que no vengo transitando con suerte en el marco del Congreso de Derecho Ambiental. Hoy a la mañana tuve que decir algo que por suerte había leído un libro y zafé. Y ahora me toca hablar después de 6 expertos brillantes, uno de ellos el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con lo cual les digo la verdad, mis expectativas son muy modestas, pretendo hacer un papel decoroso y con eso me daría por satisfecho. Me pareció necesario enmarcar un poco esta visión muy rápida que pretendemos hacer desde los superiores tribunales de justicia en cuanto a la jurisprudencia ambiental, enmarcarla en el contexto normativo en el cual esa jurisprudencia se ha apoyado. No voy a hablar del artículo 41 de la Constitución Nacional, no voy a referenciar a la Ley General del Ambiente porque doy por sentado que es obvio que todos los jueces y juezas que actuamos desde el punto de vista ambiental en la provincia tenemos como parámetro estas normas tan importantes. Sin embargo, me parece que hay que hacer alguna referencia al marco constitucional y legal local porque tiene algunas características particulares, incluso tenemos el pecho orgulloso porque la Constitución provincial ha sido pionera en estos temas ambientales con mucha anticipación a la reforma del año 94 y hoy el doctor Carlos Cuellar me pedía o me sugería que analizáramos o dijésemos que en la provincia de Río Negro el proceso ambiental sí está regulado. Esto a la luz de la referencia que hizo el doctor Lorenzetti en cuanto a la ausencia de regulación, todos creo que entendimos que lo hacía con relación al marco federal. Y también esa regulación del amparo ambiental es anterior a la propia Constitución Nacional. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso para ver que, por ejemplo, los principios esenciales, el principio de prevención, el principio precautorio y los principios generales que alientan fundamentalmente la Ley General del Ambiente están reflejados tanto en la Constitución provincial como particularmente en la Ley 2779, que es la Ley de Amparo Colectivo de la provincia de Río Negro. En un rápido repaso, no lo voy a leer todo, ustedes lo ven allí, estas son, ya el preámbulo de la Constitución de Río Negro trae referencias ambientales, ¿no? Esta Constitución, entre uno de los objetivos que se marcó, es hacer para preservar los recursos naturales y el medio ambiente. En el artículo 84 es un artículo específico de defensa del medio ambiente, allí lo que marqué en color es el deber de preservarlo y defenderlo, algo que mi querido colega Enrique Mancilla hoy lo marcó, ¿no? La necesidad de tener la posibilidad de accionar en pos de defensa de los intereses colectivos y el derecho ambiental y protección del ambiente, pero también la obligación de defenderlo. Y ahora vamos a ver que este deber de preservarlo que tenemos todos los ciudadanos que habitamos en la provincia de Río Negro también está reiterado en otro artículo que es el artículo 46. ¿En qué fue pionera la provincia de Río Negro en la Constitución del año 1988? Fíjense el punto 4. Para grandes emprendimientos que potencialmente puedan alterar el medio ambiente, exige estudios previos de impacto ambiental. No me animo a afirmarlo, pero creo que es la primera constitución del país que habla del estudio de impacto ambiental, que ustedes saben que es uno de los procedimientos esencialísimos a los cuales se debe recurrir desde el Poder Administrador y que debemos controlar desde el Poder Judicial en pos de la salvaguarda del medio ambiente frente a los procesos de desarrollo, por ejemplo, los desarrollos urbanos. Bueno, el artículo 85 habla de la custodia de los ecosistemas naturales, el artículo 45, acá el 46, ¿no? Es deber de todo habitante evitar la contaminación ambiental y participar de la defensa ecológica. También la palabra ecología creo que es importante que esté volcada en un texto constitucional.
También se habla de los riesgos biológicos y socioambientales en el marco del sistema de salud. Esta frase la acoté, está pensado en el sistema de salud en forma integral, ¿no? Es decir, el sistema de salud está integrado en la provincia de Río Negro por lo público y lo privado. Bueno, también tiene tratamiento allí el tema de riesgos biológicos y socioambientales. Obviamente no podía estar ausente en el tema de política de recursos naturales el artículo 70, que ustedes lo tienen allí. Y luego, disculpen si hago el repaso, pero tenemos que ir a un ritmo bastante acelerado, hay un plexo normativo importante en la provincia de Río Negro. Seleccioné algunas normas que son las de uso habitual y las más relevantes. La ley 2631 contiene la declaración de principios acerca del desarrollo sustentable como modo de generación de riqueza, distribución equitativa de la misma y protección del medio ambiente, y como vehículo de bienestar general. Más relevante aún es la ley 3266, ¿no? Allí se establecen los principios en los cuales se apoya la política ambiental y tiene todo un esquema que culmina con un acto administrativo de suma relevancia, que es la autorización del proyecto a través de la declaración de impacto ambiental que toma el Departamento del Poder Ejecutivo correspondiente y que en la actualidad es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Esa declaración de aprobación del estudio de impacto ambiental es la culminación de una etapa procedimental que establece la propia Ley 3266, que, como ya imaginarán, su herramienta más importante, o quizá la de más relevancia, es la audiencia pública. Vamos a hacer, en este repaso van a ver que nos hemos detenido en varios casos con alguna significación y trascendencia y con alguna particularidad en esto del tema del impacto ambiental. Y por último, lo que anticipé, la ley B 2779, que regula los procedimientos de intereses difusos o derechos colectivos. Se refiere a las dos grandes vertientes que hoy tenemos en el tema de los derechos de incidencia colectiva, que es el tema de consumidores y el tema del derecho de la protección del ambiente. Y allí lo que marqué en verde son las acciones, ¿no?, que define la propia ley, que se ponen a disposición de quienes pretendan accionar en defensa del medio ambiente. Acciones de prevención, de reparación en especie, léase remediación, y la reparación pecuniaria por el daño producido a la comunidad. Bueno, como verán, estamos orgullosos porque por unos meses, creo que la Constitución del 94 es de agosto, y acá se legisló una ley, le ganamos de mano. Bueno, por otro lado, para sintetizar esto del encuadre normativo, debo decirles que esta ley contiene un sinnúmero de normas que recogen todos estos postulados que los ilustres disertantes han estado volcando como principios rectores del proceso ambiental, cuáles son el juez activo, el juez oficioso. Creo que el doctor Camps planteó que esto de la posibilidad de dictar medidas cautelares oficiosas a partir de la reforma del año 94 y por esta exploración del artículo 41 de la Constitución Nacional había constituido como una verdadera bomba. Bueno, en la provincia de Río Negro el bombazo ya partía a partir del año 94, ¿no?, a partir de la ley de procesos colectivos que estamos analizando, porque está expresamente, les digo, la redacción es casi un imperativo para el juez. No solamente el dictado de medidas cautelares, sino pedir o producir pruebas oficiosamente en cualquier estado del proceso. Plazos muy breves, la participación incluso comunitaria se hace a través de la difusión del proceso colectivo de que se trate, a través de la publicidad, no solamente edictal, sino por todos los medios posibles de comunicación, para que toda la comunidad esté al tanto de que se está discutiendo un tema de incidencia colectiva. Y también tiene límites recursivos, son solamente recurribles la sentencia que deniega la petición de que se trate y la que decida sobre medidas cautelares. Esto ha traído algunos bemoles, incluso en alguna interpretación que, debo ser sincero, no compartimos. La Corte nos ha revocado una sentencia, ¿no?, analizando esta irrecurribilidad que tiene el artículo 20 de nuestra ley. Así que bueno, creo que tenemos en la provincia de Río Negro, nunca parecen ser suficientes, pero por lo menos hasta ahora el proceso ambiental ha fluido razonablemente bien, a la luz de la experiencia de las causas que uno recibe a nivel del Superior Tribunal de Justicia, con este esquema normativo y constitucional. Una aclaración también, voy a repasar algunos fallos que nos tienen como protagonistas, como juez de amparo, al doctor Mancilla y a mí.
debo decirles que no es una cuestión de ego, sino que el marco, el diseño constitucional de la provincia de Río Negro, coincidentemente el mismo artículo que la Constitución Nacional, el artículo 43, que regula el Instituto del Amparo, establece que cualquier juez de cualquier fuero o instancia o aún miembro del tribunal colegiado puede ser elegido como juez de amparo y no ha excluido a los miembros del Superior Tribunal de Justicia. Con lo cual tenemos en trámite los jueces del Superior Tribunal de Justicia amparos ambientales porque hemos sido elegidos por organizaciones ambientales muchas veces como jueces de amparo, y actuamos como un juez de primera instancia. Otra característica procesal importante es que el proceso de amparo tiene una única regulación en la legislación local, cual es la Ley 2191, que establece un solo artículo, que las sentencias de amparo provenientes de cualquier instancia en grado de apelación entiende directamente el Superior Tribunal de Justicia. Esto apoyado en el principio de celeridad para que la cuestión del amparo tenga una resolución definitiva realmente breve. Cuando actuamos uno de los jueces del Superior Tribunal de Justicia por una interpretación de una norma de la ley orgánica más este principio de recurribilidad general en forma directa en grado de apelación al Superior Tribunal de Justicia, la revisión de la sentencia que hemos dictado cualquiera de los jueces integrantes en ese marco es revisada en grado de revisión por el Pleno del Superior Tribunal de Justicia. Bien, este es un fallo del año 2010. Voy a traer mechados fallos de la anterior integración del Superior Tribunal de Justicia. El Superior Tribunal de Justicia hasta el año 2013 hasta el año 2012 tuvo 3 integrantes. En el año 2012 se completó el recambio, cambió toda la integración, y en el año 2013 además se aumentó a 5 miembros la cantidad de integrantes del cuerpo. Así que, la jurisprudencia que hemos traído abarca los 2 periodos. Esta es una sentencia del año 2010. Este es un tema de derecho ambiental y a ustedes les va a causar alguna extrañeza la mención del artículo 42, ¿no?, que está vinculado a la defensa de los consumidores. Pero bueno, yo tengo la sentencia y me parece que hubo ahí un error de tipeo porque no es congruente ese artículo con lo que dice el fallo, ¿no? Allí, siguiendo más que nada doctrina, que Melmager, Caferata, se definieron, ya se habló concretamente en una sentencia de el derecho procesal ambiental, ¿no? Es decir, dándole una suerte de autonomía académica propia, más allá de lo normativo, con estas particularidades que los profesores nos han estado transmitiendo a lo largo del día. Que contiene normas y principios propios, esta significación de autonomía. Otra de las características, flexibilización del acceso a justicia a través de la legitimación amplia. Esto volcado en una sentencia, no me explayo, creo que todos tenemos claro a qué nos estamos refiriendo. En este sentido, cuando vean ahora algunas cuestiones que tienen que ver con legitimación, van a ver que intervienen múltiples, no ha habido prácticamente restricciones en cuanto a la parte actora y también a la parte requerida. Esto lo vamos a ver, porque esto me parece que es un tema que por ahí no está tan analizado, pero también es importante. Interpretación dinámica de las pruebas, dándose especial importancia a la prueba de presunciones, ¿no? Muchas veces tenemos que prevenir o estamos en presencia del principio precautorio, que todos recordamos que es aquel en donde hay una incertidumbre acerca de que haya una causa generadora de daño. Bueno, ¿qué otra forma tenemos de actuar si no es en base a presunciones, ¿no? Cosa juzgada abierta, extensible, oponible erga omnes. Esto, así como el doctor Oifalvo hablaba, del doctor Campbell hablaba de bombazo para la teoría habitual, tradicional, del proceso del derecho procesal civil, lo imagino al admirado y querido maestro Alvarado Belloso, realmente esto parece una herejía, ¿no? Es decir, como una cosa juzgada que ha involucrado a no todo puede tener efectos erga omnes, ¿no? Acá el Superior Tribunal de Justicia habló de resultados valiosos o efectivos de tutela, el principio de tutela efectiva que tanto la Corte Interamericana como la Corte Nacional viene bregando, no solamente en temas ambientales, donde priva el interés público, con vías de reparación flexibles, sensibles a circunstancias sobrevinientes. Bueno, en este fallo, es un fallo del año 2010, que después en el año 2012, ya cuando estábamos el doctor Mancilla y yo en el STJ, en una causa tomamos y hicimos esta doctrina legal. Una brevísima acotación también desde el punto de vista de lo procesal.
los fallos del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro no solamente son doctrina judicial, sino son doctrina legal. Es de cumplimiento obligatorio para los estamentos. Tenemos stare decisis vertical en la provincia de Río Negro. Había algún bemol hasta hace unos días atrás porque había una reforma en su momento que decía que los fallos del Superior Tribunal de Justicia son de consideración obligatoria. Bueno, había toda una interpretación, algunos jueces con razón no les gustaba tener que respetar las consignas judiciales del STJ y preferían interpretar que deberían tomarlo como una referencia. Bueno, esas dos palabras de consideración han sido eliminadas y hoy la doctrina legal vuelve a ser lo que fue en una época. Ya está publicada, le aviso a los magistrados y magistradas presentes, está publicada, así que guarda con lo que estamos haciendo. Por supuesto, derecho irrestricto de dejar a salvo la opinión personal como nosotros lo hacemos frente a la Corte, debo decir. Bueno, mandatos preventivos. Estos son dos casos del año 2004 muy particulares y la verdad debo anticiparles que en la actual composición sería un tema a discutir nuevamente. Estos fueron dos casos en donde al momento, antes del dictado de la sentencia, la plataforma fáctica había desaparecido. El primer caso era un señor que vivía a 450 metros en una localidad del noreste de la provincia de Río Negro que se llama Campo Grande. A 450 metros de su casa estaban las piletas de oxidación de los líquidos cloacales. Bueno, había pérdidas en esas piletas y el hombre interpuso un amparo colectivo per se y por todos los habitantes de la localidad de Campo Grande para que a través de la acción de amparo se remediara esa situación y se tomaran las medidas del caso para que no hubiera contaminación. Al momento en que el Superior Tribunal de Justicia de aquel entonces tenía que resolver, el requerido, que en este caso fue el municipio, acreditó que las reparaciones ya habían sido efectuadas. ¿Qué diría la posición que todos conocemos y que permanentemente la Corte ha referenciado, no tanto en temas ambientales, pero sí de otra naturaleza? Es que, bueno, para poder aplicar normas y dictar sentencias tenemos que estar en presencia del caso. Acá ya no había caso, sin embargo, el STJ de aquel momento utilizó esta figura en el caso Brandisi de mandatos preventivos y ordenó lo que ustedes ven allí en el slide, ¿no? Es decir, le ordenó igual a los organismos involucrados e intervinientes, incluso acá le hizo extensiva este mandato preventivo a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, que es un organismo que está integrado por las provincias de Río Negro, Neuquén y la provincia de Buenos Aires, que involucra las cuencas hídricas del Limay, el Neuquén y el Río Negro. ¿Por qué por esto? Porque, bueno, obviamente ustedes deben saber que todos los pueblos que están al norte del Río Negro, las napas terminan drenando hacia el Río Negro, digamos, ¿no? Así hay toda una circulación de eventuales contaminantes hacia el río. Así que involucró y ordenó esto, que informes trimestrales por el plazo de 2 años, bajo el procedimiento de aplicación de AS30. El mismo año, pasaron algunos meses, entiendo, por el número de resolución, sucedió lo mismo en el municipio del Bolsón. En aquel momento la acción pretendida era que se cerrase el depósito de la basura, digamos, ¿no? El vertedero municipal. Bueno, allí la requerida, que fue el municipio, planteó que tenía en construcción una nueva planta de depósito de residuos domiciliarios, pero obviamente, como pasa en muchos de estos casos, las soluciones para hacer eso de una vez, como decimos, era imposible, necesitaba todo un proceso. El STJ, esto me lleva a recordar, porque muchas veces los jueces tenemos estas presiones, ¿no? Es decir, cierren la planta de fluentes cloacales porque ya no va más, esto está desbordado. Bueno, ¿qué hacemos con los residuos? Bueno, uno de los principios muy pocas veces ponderado, a mi humilde entender, es que está también en la Ley General del Ambiente, que es el principio de gradualismo, digamos, en todo ese tipo de situaciones, ¿no? Las soluciones tienen que ser graduales porque obviamente es muy difícil solucionar problemas de tanta magnitud y de tal impacto económico de una vez y para siempre en el marco de un amparo en cuestión de días o de horas. Acá el STJ consideró que era razonable la posición del municipio del Bolsón, con lo cual también ya se estaba frente a una inexistencia de caso, ¿no? Sin embargo, también aquí emitió un mandato preventivo parecido al de Brandisi, estableciendo que se le informase al STJ cómo avanzaba ese nuevo proyecto del nuevo vertedero.
Este es un caso que me tocó a mí en feria. Esto está vinculado a la zona costera de la provincia de Río Negro frente al Océano Atlántico. Allí hay un lugar que se llama La Lobería, precisamente porque hay una reserva de lobos marinos muy importante, y un señor, un dueño de un campo importante, una familia de estas que viene de todos los tiempos, digamos, de la zona, propietarios de muchas hectáreas, en una lonja de su campo que está entre la ruta costera al mar y los acantilados, él tenía presentado un proyecto de desarrollo inmobiliario, un loteo concretamente. Ese trámite estaba transitando por los organismos administrativos. Esto, como siempre, tiene las demoras, y bueno, el hombre se cansó y dijo, bueno, aquí no me dan bolilla, yo arranco. Y arrancó. Entonces empezó a construir bajadas hacia la playa, ¿no?, que además tienen una restricción porque están sometidas a una ley de protección especial del recurso costero que tiene la provincia de Río Negro. Bueno, la Secretaría de Medio Ambiente detectó eso, hizo una inspección y me interpuso a mí como juez de amparo una acción de prevención inmediata, y esto fue lo que decidí el mismo día que me la presentaron como medida cautelar. Había toda una discusión de la extensión y bueno, por suerte habían identificado bien los puntos a través de GPS, así para que no hubiera dudas establecí que debían respetar los puntos de GPS, que esa era la restricción de esa zona. ¿Cómo siguió la cosa? Bueno, la cosa terminó en el marco de una audiencia que impone la ley 2779. Cuando ya está producida la prueba, hay que convocar una audiencia a las partes intervinientes en el proceso para intentar una conciliación. En ese marco de esa audiencia, este señor, bien aconsejado por su letrado, reconoció que no había actuado bien y se comprometió a remediar lo que había hecho, que no era, digamos, demasiado daño todavía, ¿no?, y a no volver a hacer hasta que fuera autorizado a hacer. ¿Qué hice yo? En la misma audiencia, terminé la audiencia y con una sencilla frase homologué ese acuerdo y lo transformé en sentencia. O sea, dimos a una situación, no sé, esto creo que tardó 15 días, una cosa así, entre notificar y ese tipo de cuestiones. En otro caso que me tocó, esta es la particularidad, es que aparecía un tema de alto impacto social, que es el tema del PCB, la contaminación por PCB. Yo estaba tramitando un amparo de una escuela, ¿no?, el clásico amparo, la escuela destruida, una escuela técnica, ¿no? Y en el marco de ese amparo, cuando ya teníamos el amparo, creo que yo ya tenía sentencia de amparo, estaba en la etapa... me olvidé decirles, la ejecución de la sentencia de amparo colectivo es obligación del propio juez que la dictó, ¿no? Tiene que ejecutarla el mismo juez y supervisar la ejecución, también por mandato de la ley 2779. Creo que estábamos en la etapa de ejecución de la sentencia y aparecen las amparistas, que eran 3 madres, que habían iniciado la acción, y me denunciaron que transformadores que estaban en los talleres de la escuela técnica, es una de las especialidades de técnico electromecánico, así que hacían simulaciones de tendidos de redes eléctricas de media y alta tensión, tenían transformadores, bueno, esos transformadores tenían PCB. Y es más, habían, en el marco del resto de medidas de reparación que yo había ordenado de la escuela, habían movido los transformadores sin tomar las precauciones del caso y habían desparramado aceite del transformador, que era el que precisamente se suponía que contenía PCB. Eso, me acuerdo, me tocó tipo 11 de la mañana y bueno, ahí me puse a ver qué es lo que pasaba con el PCB, y debo decirles que no está clara la cuestión del PCB. Es decir, está bastante discutido esto de qué niveles de PCB hay que estar sometido para que produzca efectos cancerígenos. ¿Qué hice? Hablo con el corazón abierto, googleé, empecé a averiguar qué pasaba con el PCB y encontré un documento oficial de la Secretaría de Medio Ambiente en donde encontré estas palabras, ¿no? Probable relación entre exposiciones prolongadas, jugarían un rol importante, es probable cancerígeno. Bueno, ¿con qué me encontré? Me encontré frente al principio precautorio, yo no tenía una definición concreta. Pero ¿qué encontré también? Encontré la ley que se llama de presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de los PCB. ¿Y qué dice? Ante el menor indicio, bueno, ya cuando leí eso ya supe lo que tenía que hacer. Ante el menor indicio es esto, yo tenía transformadores, presumiblemente con PCB, que además habían desparramado el líquido en el piso. En ese mismo acto que hice, cerré los talleres de la escuela técnica. Cerré los talleres de la escuela técnica. Acá está la medida que tomé. ¿Qué pasó después?
iban 22 días, yo tenía la escuela cerrada. Los chicos tenían clases teóricas, pero no tenían práctica de la escuela técnica, o sea, no estaban teniendo instrucción. Entonces, ¿qué hice? Convoqué una audiencia y traje a todas las partes, hice una audiencia pública en el salón más grande que tenemos en el STJ. Y en esa audiencia veo entre el público al intendente local. Entonces, ¿qué hice? Con la conformidad de la parte lo incorporé al intendente. Si usted quiere participar, venga, siéntese y hágase parte del problema. ¿Le interesa? Sí, bueno, se sentó el intendente también en esa mesa. Y en esa mesa empezamos a diseñar cómo avanzar con esto. Y yo manifesté la preocupación mía en esa audiencia. Yo ya tenía controlado el tema ambiental, pero tenía los pibes sin clase. Bueno, ¿qué logramos en esa audiencia? Ya acotar el ámbito que estaba de prohibición de uso. Ya logramos delimitar más, ya habilité parte de los talleres. Bueno, ¿qué pasó después? Se hicieron los análisis del caso, la Universidad Nacional de Entre Ríos comprobó que uno solo de los transformadores tenía rastros de PCB en una muy baja incidencia como para producir algún tipo de contaminación. Principio precautorio, Bordenave, bueno, acá me ganó de mano